Quiero que abran sus Biblias, el libro de Hebreos capítulo 4, versos 16. Y si puede compartir la transmisión con sus familiares, transmítanlo, compártanlo en el nombre de Jesús. Voy a compartir una palabra que estoy seguro que va a marcar tu espíritu, que estoy seguro que te va a activar, a alcanzar todo lo que Dios tiene en el trono de su gracia. Y el día de hoy compartiré el tema, el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versos 16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Vuelvo a leer nuevamente. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número 1, el trono es el trono del amor, de la compasión y de la misericordia. Desde el trono de la gracia, Dios nos envuelve con su amor, Dios nos extiende su misericordia y Dios nos extiende su gracia. La palabra gracia significa don inmerecido. Y desde el trono de la gracia, Dios nos suelta su favor inmerecido. Desde el trono de la gracia, Dios nos suelta su amor inmerecido. Desde el trono de su gracia, Dios nos suelta sus bondades inmerecidos. Por eso se habla del trono de la gracia. La palabra gracia significa don inmerecido. Y nosotros tenemos que entender, del primer momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo, fuimos sellados, fuimos marcados por Dios. Y esa marca, ese sello que llevamos en el Espíritu, a través de la sangre de Jesucristo, a través de las llagas de Jesús, a través del nombre de Jesús, nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios ahora tenemos todo acceso a entrar al trono de su gracia. Usted y yo tenemos todo acceso para alcanzar la gracia de Dios sobre nuestra vida. El Salmos capítulo 22, en el Salmos capítulo 22 hay una palabra que me gustaría leer. Dice el verso 5. Dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es decir, cuando uno se encuentra en problemas, cuando uno se encuentra en adversidad, cuando uno se encuentra en batallas y conflictos y uno no puede vencer la adversidad y uno no puede vencer al enemigo, lo que nos queda es acercarnos al trono de su gracia. Y ante el trono de su gracia nosotros comenzamos a levantar nuestro clamor, nuestra plegaria o nuestras oraciones, y Dios comienza a recibir nuestras oraciones en el trono de su gracia. Y cuando las oraciones comienzan a tocar el trono de la gracia del Padre, el Señor se levanta en favor de nosotros. Por eso dice el libro de Hebreos que acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia para el oportuno socorro. David dijo estas palabras: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David entendió por una revelación en el Espíritu que todas las veces que él necesitaba de la intervención de Dios, de la ayuda de Dios, él sabía que lo iba a alcanzar o encontrar en el trono de su gracia. David tuvo la revelación del trono de la gracia, por eso que él todas las veces que quería alcanzar victorias, conquistas, él se acercaba al trono de la gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los días de hoy? Dios nos está enseñando en su palabra, en el libro de los Hebreos, que debemos acercarnos ante el trono de la gracia, porque desde ahí Dios enviará su salvación, desde ahí Dios enviará su liberación, desde ahí Dios enviará su provisión. Lo que tenemos que aprender a entender es que todo lo vamos a encontrar y alcanzar en el trono de su gracia. Por eso que David comenzó
hablar en el Salmo 22:5 cuando él dice en la palabra: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué tremenda palabra del Señor. Cuando uno se acerca ante el trono de la gracia, uno encuentra lo que llamamos nosotros las liberaciones o las libertades de toda carga de opresión. El Salmo 107, el verso 10, dice la Escritura: algunos moraban en tinieblas y sombras de muertes, aprisionados en aflicción y en hierros. Luego dice en el verso 13: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Cuando uno se acerca ante el trono de la gracia, Dios nos saca de la sombra de muerte, Dios nos saca de la angustia, nos saca de la aflicción y rompe todas nuestras prisiones. Pero si usted no se acerca, si usted está en problemas, si usted está pasando momentos tan difíciles, lo está azotando el COVID-19, lo está azotando una enfermedad, lo está azotando la crisis económica, lo está azotando el temor, si usted no se acerca ante el trono de la gracia, usted no va a ser liberado de la sombra de muerte, usted no va a ser liberado de esa tempestad, usted no va a ser liberado de esa atadura. Es importante que usted y yo entendamos que hay un trono de la gracia que Dios le ha entregado a sus hijos para que tengan acceso a ella y alcanzar el oportuno socorro. Por eso que David dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el trono de su gracia está el oportuno socorro. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestros corazones, para ganar las grandes batallas en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué es lo que me está enseñando la palabra? La palabra me está enseñando que yo debo creerle a Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo del coronavirus. Sabemos que hay más de 10,000 personas que han muerto en esta nación. Sabemos que hay casi 300,000 personas que han sido infectados. Pero en medio de la pandemia, en medio de la mortandad, hay un pueblo que le sigue creyendo a Dios. Hay un pueblo que sigue declarando y creyendo que el coronavirus ya está muerto. Hay un pueblo que sigue creyendo que el coronavirus será exterminado de la tierra y saldrá en el nombre de Jesús. Porque nosotros estamos creyendo en un Dios vivo y verdadero. Aunque algunos se burlen o se rían de nosotros, pero seguimos creyendo que Dios será socorro en nuestra vida. Por eso, hijos del Señor, no bajen la guardia, levanten su fe. Hay un trono de la gracia delante de ustedes. Los cielos se abren para cada uno de ustedes. ¿Cómo nos conectamos, apóstoles, ante el trono de la gracia? ¿Cómo nos acercamos ante el trono de la gracia? Ante el trono de la gracia nos acercamos, número 2, a través de la llave de la fe. La fe es la llave para tener el acceso al trono de la gracia. Usted tiene que mirar en el Espíritu. Todas las veces que usted levanta un altar, usted se está conectando ante el trono de la gracia. Todas las veces que usted levanta un altar de oración, de adoración, de intercesión, usted se está conectando con el altar, con el trono de su gracia. Por eso quiero decirte en el nombre de Jesús, tu fe te va a introducir a alcanzar el oportuno socorro de Dios. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos la Escritura? Recuerden que en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, de terror y espanto para mucha gente, nosotros tenemos delante de nuestros ojos espirituales un trono, el trono de la gracia. Y ante el trono de la gracia usted se puede acercar. Y era lo que Dios me estaba mostrando el día de ayer y anoche que estaba leyendo este pasaje de la Escritura, entendiendo por qué David dijo estas palabras: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos levantar nuestros ojos a Dios, porque algo tremendo Dios va a hacer el día de hoy.
Y en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad, en tiempos de pandemia, en tiempos de mortandad, en tiempos del coronavirus, en tiempos de esta plaga, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Es levantar los ojos al cielo. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros si confiamos en Él. Por eso que no podemos perder la fe ni la expectativa en este tiempo. Dios tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza. Y en sus manos Él nos tiene a cada uno de nosotros. Pero si tú dudas, si tienes incredulidad en tu corazón, entonces el favor de Dios no puede operar en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted va a la iglesia, si usted se reúne en su casa con su familia, pero tiene dudas, hay sombra de dudas, hay nube de dudas en tu mente, entonces no podrás alcanzar el oportuno socorro de Dios que Él tiene para tu vida. Por eso el libro de los Hebreos dice, acerquémonos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia para el oportuno socorro de Dios. Porque David, Daniel, en tiempos de adversidad, ellos encontraron la gracia de Dios, la gloria de Dios, porque ellos confiaron en el Señor. Un día, Daniel fue acusado por los sátrapas en el reino de Babilonia. Crearon un proyecto de ley para acusar a Daniel como que estaba quebrantando los edictos del rey Darío. Y él oraba 3 veces al día. Y según la norma es que por ese mes no debían orar nadie a ningún dios. Y la ley lo sacaron para acusar a Daniel. Y Daniel dice que abrió sus ventanas y siguió orando, y los sátrapas acusaron a Daniel, y la ley era que el que quebrantaba el edicto real sería lanzado al pozo de los leones. Y Daniel fue acusado y lanzado al pozo de los leones. Pero los leones no pudieron con él. ¿Saben por qué? Porque su fe estaba conectado con el Altísimo. Y él se había conectado ante el trono de su gracia. Y aunque estaba en el pozo junto con los leones no pudieron devorarlo. ¿Por qué? Porque había invocado el favor de Dios ante el trono de su gracia. Y es lo mismo que tenemos que hacer en los días de hoy. En los días de hoy tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que seguir creyendo en el Señor. Porque la gente se muere por el COVID-19. Se muere más por el temor, por el miedo, por el pánico. Y bajan sus defensas. Y al bajar sus defensas, este virus que está influenciado por fuerzas demoníacas comienza a atacar y matar a las personas. Déjenme decirles, si ustedes se aferran al Señor, fundamentan su confianza en Dios, no habrá virus que nos pueda tocar ni matar. Hasta te puede tocar el virus, pero no matarte. ¿Por qué, apóstol? Porque estamos creyendo y confiando en Dios. Usted me dirá, pero seamos realistas, la gente está muriendo, la gente muere porque tiene miedo, tiene terror, tiene pánico. La gente no quiere salir de su casa muchas veces por el miedo y por el pánico. Por eso dice el libro de Job, lo que yo más temí es lo que a mí me vino. Si tú le temes al coronavirus, lógicamente que vendrá y te matará. Pero Dios es más grande que cualquiera de estas cosas y tenemos que aprender a confiar en Dios. Por eso tenemos que acercarnos ante el oportuno socorro de Dios. Me he encontrado en estos casi 100 días tratando con muchas personas que me escriben, que me piden, que me llaman para poder orar por ellos. Y lo primero que hago es decirles, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Cree en el Señor, aférrate a Él. No dejes que el pánico, el miedo y el temor te embargue y se apodere de tu mente, de tu espíritu, porque si dejas que el pánico se apodere de ti, entonces estás abriendo una puerta para que el ángel de la muerte venga y te toque.
Tenemos que aprender a confiar en Dios ahora en este tiempo tan difícil. Déjenme decirles, y no solamente es el coronavirus, en el camino vendrán tal vez otras plagas peores que el coronavirus. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar confiando en el Señor. Y ahora que estamos entendiendo que el trono de su gracia está delante de nosotros, pues vamos a confiar en Dios y vamos a hacer que Dios sea real en nuestra vida. Y vamos a hacer que Dios sea sobrenatural en nuestra vida y que podamos ver la gloria de Dios en estos tiempos tan difíciles. Hijos del reino, desarrollen su fe en el nombre de Jesús. Recuerden que es nuestra fe que atraerá la atención de Dios. Es nuestra fe que atraerá la atención de Dios. No son nuestros problemas, no son nuestras necesidades, no son las escasez que uno pueda vivir, no son los conflictos familiares que uno pueda tener en casa. Es tu fe lo que atraerá la atención de Dios. Y si tu fe está encendido, está ardiendo y estás declarando proféticamente, anunciando los tiempos nuevos, aunque te encuentres en tiempos difíciles, Dios mira tu corazón, Dios mira tu expectativa y Dios desciende en favor de tu vida, porque su palabra dice: no defraudarás tú, oh Dios, a los que confían en ti. Dios no va a defraudar a los que confían en Él. Hay un trono de la gracia que tenemos que acercarnos el día de hoy, decirle: Dios, creemos en ti, confiamos en ti. Nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está ni en la vacuna, nuestra esperanza no está en nada de estas cosas terrenales. Es tú nuestra confianza y esperanza. Si estás creyendo lo que te estoy hablando, proclámalo, anúncialo, escríbelo. Escríbelo. Que el diablo lea lo que piensas, lo que crees. Hazle sentir al demonio que tú no vas a pensar como Él quiere que tú pienses. Tú vas a pensar como Dios quiere que tú pienses. Tú vas a hablar como Dios quiere que tú hables. Y por eso quiero hablarles desde esta plataforma, desde este lugar. Dios no está muerto, Dios está vivo y Dios es más grande que todos tus problemas y Dios es más grande que todos mis problemas. Levanta tu mano y comienza a declarar y comienza a anunciar y comienza a decirle: coronavirus, ya estás muerto, coronavirus, estás muerto, coronavirus, estás muerto. Aprendamos a hablar la palabra profética de Dios. No importa cuántos días pasen. Un día Jesús estaba caminando con sus discípulos y de pronto vio una higuera que no producía frutos. Y Jesús, mirando la higuera, le dijo: sécate, nunca más haya fruto en ti. Aparentemente no pasó nada. La higuera seguía verde, seguía ahí, lleno de vida. Y los discípulos escucharon cómo Jesús soltó una palabra profética. Pero al día siguiente, dice, volvieron a pasar por el mismo lugar y encontraron que la higuera estaba seca. Y se quedaron asombrados de cómo la higuera había sido afectada por una palabra. De la misma manera quiero decirles a ustedes: comiencen a llenar sus bocas de la palabra profética y comiencen a anunciar la muerte del coronavirus. Y comiencen a anunciar los nuevos tiempos de gloria para nuestra nación. Recuerden que las tormentas vienen y se van, pero la iglesia sigue caminando. Las pruebas vienen y se van y la iglesia sigue caminando. Y por eso declaro en el nombre de Jesucristo: es tu fe que atraerá la atención de Dios. Y es tu fe el imán que atraerá los milagros de Dios para tu vida. Cuando tú tienes fe, tu fe es un imán. Y ese imán atrae la gloria, atrae la presencia, atrae el poder, atrae la sanidad, atrae la liberación. Y Dios está buscando en los días de hoy un pueblo lleno de fe, un pueblo que le cree en medio de la turbulencia, en medio de la adversidad, en medio del conflicto, en medio de la batalla, en medio de la crisis. Dios está buscando un pueblo que le crea. Y quiero decirles, iglesia de Jesucristo, que me están escuchando en Lima, en el Callao, en las provincias y en las naciones: nuestro Dios sigue en pie, nuestro Dios sigue en su trono, nuestro Dios sigue vivo, hablándonos, instándonos, motivándonos. Por eso les digo:
Cristo no está muerto, Cristo vive y nos va a librar de todas estas cosas que estamos viviendo. Por eso que el salmista David dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Y declaro sobre tu vida que Dios te librará de la aflicción del coronavirus. Dios te librará de la aflicción de esa mortandad que te está haciendo sufrir en tu pensamiento. Dios te librará de toda angustia, y declaramos en el nombre de Jesús que ángeles se mueven alrededor de tu vida. Comienza ahí a hablar, a anunciar proféticamente. Yo me he levantado en el nombre de Jesús para hablarle a los demonios que están detrás del coronavirus, que el coronavirus se seca y se muere en el nombre de Jesús. Vamos a creer en el nombre de Jesucristo. Tu fe atraerá la atención de Dios. Tu fe. Eso nunca te olvides. Tu fe es la fuerza invisible que se va a mover dentro de ti para darte convicción y seguridad. Y tu fe es el imán que atraerá los milagros de Dios. Nunca te olvides, es un imán. El que tiene fe tiene el imán para atraer todo lo que Dios tiene en el trono de su gracia. Y nos encontramos en el mejor escenario, para ver los milagros de Dios. Aunque algunos se burlen, aunque algunos dicen predicadores locos, sean realistas. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Caminamos por la visión de Dios. Así que, hijos del reino, vamos a creer en esta mañana que Dios nos está entregando una llave. Levanta tu mano ante el trono de tu gracia y comienza a bendecir al Señor. Bendice al Padre. Yo sé que Dios está cambiando tu atmósfera en estos momentos. Dios está limpiando la atmósfera de tu casa, la atmósfera de tu espíritu. Dios la está limpiando. Te está llenando en estos momentos de luz. Y Dios está empoderándote de esta palabra, porque tú vas a comenzar a mover el cielo, la tierra y el infierno por el poder de la palabra de fe que Él ha puesto en tu espíritu. Número 3. El trono de la gracia. En el trono de la gracia se liberan todos los milagros. Del trono de la gracia viene la sanidad. El que está enfermo, acérquese confiadamente ante el trono de la gracia y Dios soltará la sanidad, soltará el milagro que tú estás esperando. Dios no es sordo a los que le tienen fe. Él cree en ti. Tienes que desatar la fe que está en tu espíritu. Del trono de la gracia viene la liberación. Ahí viene una unción de rompimiento. Y lo que hoy necesitamos es que la unción descienda y rompe y pudra los yugos en el nombre de Jesucristo. Desde el trono de la gracia viene sus bendiciones financieras. Y va a venir en este tiempo de crisis. Y déjenme decirle que la crisis es el mejor escenario para ver la gloria de Dios. Y en este tiempo de crisis Dios va a abrir puertas, va a abrir ventanas a los hijos del Señor. Y no le faltará pan, no le faltará provisión. Pero usted tiene que creer en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo sé, apóstol, que Dios me va a bendecir? Cuando tú estés con la expectativa que Él te va a bendecir. Hoy no puede pasar nada, pero sigues con la expectativa. Al día siguiente no puede pasar nada, pero sigues con la expectativa. Y tu expectativa va a romper las murallas y las paredes de Dios. Y la única forma como Dios, escucha esta palabra, la única forma como Dios va a liberarte de toda atadura demoníaca es que creas en el poder del nombre de Jesucristo. El poder del nombre de Jesucristo es el poder para romper ataduras de los espíritus infernales que atacan a los hijos de Dios. Y desde el trono de la gracia viene esta unción y esta gracia de rompimiento. Y si estás enfermo, tienes que creer que es en las llagas de Jesucristo que tú encontrarás sanidad.
y liberación a la enfermedad, porque la Biblia dice, y por sus llagas fuisteis sanados. Dios nos entregó el nombre de Jesús para liberarnos de todo ataque de los demonios. Y Dios nos entregó las llagas de Jesucristo para ser sanados de toda clase de enfermedades. Y por eso que en este tiempo tenemos que usar el nombre de Jesús, la llaga de Jesús, porque del trono de Dios viene el oportuno socorro. Pero si quieres bendición, liberar la bendición y la prosperidad financiera, eso no viene solamente aplicando los principios de Dios, ofrendando y diezmando. Y este es el mejor tiempo, el mejor escenario, el mejor momento para que el aceite se multiplique, la harina se multiplique. Y la harina y el aceite se multiplica cuando tú le crees a Dios que en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, Dios extiende su mano. Solo los incrédulos cuestionan a Dios, como lo cuestionaron a Dios en el tiempo de Israel, en el tiempo cuando Israel salió de Egipto y cuando la gente dijo, ¿podrá Dios hacer mesa en el desierto? ¿Podrá hacer Dios mesa en el desierto? Miren el corazón de los incrédulos, cómo desafiaron a Dios en sus días. ¿Podrá hacer Dios mesa en el desierto? ¿Cómo en este desierto puede haber provisión si todo está hecho un desierto? ¿Cómo en este lugar donde no hay nada puede haber algo? Y cuando dijeron la palabra, ¿y podrá hacer Dios mesa en el desierto?, estaban limitando a Dios o estaban ofendiendo a Dios. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Le demostró a Israel que Dios es Dios en todo tiempo. Por eso dice el libro de Jeremías, dice la palabra de Dios, que para Dios nada hay imposible. Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil que sea para él? Mira lo que dice la Escritura. Yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué respondes tú? ¿Qué declaras tú? ¿Que es difícil tus problemas? ¿Que no hay nadie que lo pueda resolver? ¿Qué dices tú? Dios te hace la pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí en tu matrimonio? ¿Habrá algo imposible para mí en tus hijos? ¿Habrá algo imposible para mí en tu salud? ¿Habrá algo imposible para mí en tus finanzas? Dios te dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Qué respondes tú? ¿Qué respondes al que te está hablando? Yo respondo y digo, para ti, oh Dios, no hay nada imposible. No hay nada difícil, porque tú puedes cambiar nuestro lamento en baile, nuestro luto en alegría. Tú puedes cambiar las circunstancias por los nuevos tiempos de gloria. ¿Y sabes lo que hizo Dios cuando Israel le desafió y le dijo, ¿podrás tú poner mesa en el desierto en este tiempo donde no hay nada? ¿Y sabes lo que hizo Dios? Ellos clamaban por agua, clamaban por carne, clamaban por pan y lloraban y decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? En Egipto había carne, en Egipto había pan, en Egipto había agua. Y ellos pensaban que Dios era impotente para hacerles el milagro en el desierto. ¿Y saben lo que hizo Dios? En el desierto Dios desató su oportuno socorro. Hizo que la roca, la peña de Oreb, soltara las aguas. Hizo aparecer agua donde no había agua. Trajo a las codornices y el pueblo de Israel comió carne. Y abrió los cielos y Jehová desató maná por 40 años. Les dio maná, les dio carne, les dio agua. Y sus zapatos no fueron envejecidos y sus ropas no fueron envejecidas. Es lo que hizo Dios en el desierto, porque Israel desafió a Dios y Dios le demostró
que Él es Dios sobre todas las cosas. Pero le dijo Dios al final: corazones rebeldes, ustedes van a morir en el desierto. Tú no estás llamado para morir en el desierto. Vamos a creer a Dios. Algo grande se va a abrir en este tiempo.